De los 3 buques de guerra de Estados Unidos que llegarán cerca de Venezuela en los próximos días, en medio de esto de un despliegue militar de este país para la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, que es comparable con el que activa para una guerra. La Marina de Guerra de Estados Unidos van rumbo a las aguas de Venezuela. La Casa Blanca sostuvo que el presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos para impedir que las drogas inunden nuestro país. Cuestión de horas que se produzca esa llegada de los buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Ahí estamos viendo el momento en el que es atacada. Estados Unidos pone el blanco en esa embarcación que ven ustedes en el Mar Caribe. Precisamente hace algunas horas el presidente Trump desde Japón reiteró que estos bombardeos no son contra pescadores. Ya ustedes han visto lo que nuestros misiles le hacen a botes, embarcaciones y submarinos. Eso es ilegal. Nosotros no estamos en guerra y no hemos declarado guerra contra Colombia, contra Venezuela. Esos son países que tienen su dignidad, tienen su sovereignty y nosotros no podemos violar eso. Días atrás, 11 presuntos terroristas del Tren de Aragua de Venezuela, según informó Estados Unidos, murieron en un ataque contra una lancha cargada de drogas en el Caribe. Posteriormente, 2 aviones militares venezolanos habrían volado cerca de un buque de guerra estadounidense en la misma región, lo que Washington calificó como una acción altamente provocadora. Esto ocurre en medio de un despliegue militar que el gobierno de Donald Trump sigue reforzando en el Caribe, según argumenta, para combatir el narcotráfico, mientras acusa a Nicolás Maduro de liderar un cartel de drogas, algo que Caracas niega. No es verdad lo que están diciendo de Venezuela, no es verdad. Esto en medio de una tensión entre Venezuela y Estados Unidos que crece día con día. Mientras tanto, la escalada militar de la administración Trump contra el narcoterrorismo se enfrenta a acusaciones de violación de derechos humanos. Ya van 15 ataques a embarcaciones que presuntamente transportaban drogas hacia Estados Unidos, incluidos 4 botes que afirmaban partieron de Venezuela. Ataques estadounidenses, aquí en Washington por lo menos se debate su legalidad. Estados Unidos está desplegando fuerzas navales y aéreas en el Mar Caribe para enfrentar amenazas de los cárteles de la droga en nuestro continente. El crucero con capacidad para atacar objetivos tanto en tierra como aéreos se une al operativo de la administración de Donald Trump enfocado en la lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Por muchos años el Cartel de los Soles fue considerado casi una leyenda urbana de la que mucho se hablaba pero poco se conocía. Hoy existe una petición para que sea nombrada organización terrorista internacional. 24 de noviembre de 2025, Estados Unidos hizo efectiva la designación del llamado Cártel de los Soles como FTO u organización terrorista extranjera. Intensificado sus acciones contra una organización delictiva que no solo trafica narcóticos, sino que, según la propia administración, representa una amenaza para la estabilidad de todo el hemisferio. Estamos hablando del Cartel de los Soles, una red narcotraficante presuntamente dirigida por Nicolás Maduro e integrada por altos funcionarios del régimen venezolano. Tiene intención de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Además, se le señala como responsable del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Esta designación formalizaría la categorización de carteles de los Soles como organización terrorista. El Cartel de los Soles, una red delictiva que hoy está en la mira de Estados Unidos. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio. Alfredo, y mucho se habla del Cártel de los Soles a raíz de esta denominación que ha hecho también Estados Unidos. ¿Qué saben ustedes de esta organización criminal, como la ha denominado la fiscal Pambondi? ¿Qué saben? ¿Cómo operan? Estamos hablando de narcotraficantes que tienen pasaportes diplomáticos, empezando por los propios hijos de Cilia Flores y Nicolás Maduro. Las investigaciones sobre el Cartel de los Soles revelan que su accionar comenzó durante la era de Hugo Chávez. Según la investigación activa en Estados Unidos, Nicolás Maduro sería el líder del Cartel de los Soles. Comencemos por el nombre. Se le dice el Cartel de los Soles por las insignias que lucen los oficiales de máximo rango en Venezuela.
Si buscas el cartel de los soles en Google, el primer artículo que aparece es el de la Wikipedia. Y aunque la Wikipedia no es una fuente confiable, es donde mucha gente se informa, se lo cree y lo propaga. Y luego viene la magia de las redes sociales con videos o declaraciones que se hacen virales. En la Wikipedia, sin presentarse pruebas, solo citando a algunos medios de comunicación, se afirma que el presidente de Venezuela es el cabecilla del cartel de los soles. Calcula que el cartel de los soles moviliza entre 200 y 300 toneladas de cocaína al año. Y ahora viene Donald Trump con la retórica de que esto es el narcoterrorismo, de que esto es una guerra contra las drogas, de que les preocupa la democracia. Mensajes de Trump. Primero, el llamado cartel de los soles, que es la organización que Estados Unidos asegura maneja el narcotráfico desde el gobierno de Venezuela, ya fue declarado organización terrorista. Entonces, ese decreto ya existe. Se trata de la designación del cartel de los soles, que ya es para Estados Unidos organización terrorista. Segundo, y esta es uno de los temas que más inquietud genera sobre el mensaje de Trump, que vamos a escuchar en un momento en su totalidad, habla del petróleo, los bienes y el territorio que Venezuela le robó a Estados Unidos. No está claro a qué se refiere. Dice que Venezuela está completamente rodeado por una armada. Pues uno ve el mapa de Sudamérica y ve la costa de Venezuela. Venezuela no está completamente rodeada por una armada, está su costa norte rodeada por la presencia de una armada militar estadounidense. Pero escuchemos el mensaje publicado en la última hora por Donald Trump sobre Venezuela y hablaremos luego del resto del contexto de este mensaje presidencial. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta armada seguirá creciendo y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron. El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El presidente Donald Trump ha dado un giro espectacular en su narrativa dirigida a justificar su accionar contra Venezuela. Pasó de acusar al país sudamericano de ser un actor criminal en el narcotráfico a presentarlo como un ladrón de recursos energéticos. Hasta ese momento, Washington había centrado su campaña contra Maduro en la acusación de que lidera el llamado Cártel de los Soles, una red criminal vinculada al narcotráfico. De repente, Trump cambió el eje del discurso y afirmó que Venezuela había robado el petróleo estadounidense. No explicó en detalle cómo, según él, se produjo ese hurto, pero utilizó el argumento para justificar un bloqueo total de los petroleros con crudo venezolano, condicionando su levantamiento a que Venezuela devuelva los recursos que, según él, fueron robados. Entonces, aparentemente queda claro aquí que no se trata de una lucha contra el narcotráfico, sino de tener acceso a los recursos naturales venezolanos. Efectivos descendiendo armados y desplazándose sobre la cubierta de un enorme buque. Así fue la incautación del petrolero Skipper, sancionado frente a las costas de Venezuela por parte de fuerzas de seguridad estadounidenses. Lo anunció Donald Trump y lo publicó en X con imágenes la fiscal general estadounidense Pam Bondi. En el operativo participó el FBI, la Guardia Costera y los departamentos de Guerra y de Seguridad Nacional. Venezuela denunció la incautación, a la que calificó de robo descarado y un acto de piratería. Y la verdad es que Venezuela es inocente. Y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera. Que la guerra que ellos quieren la hagan en los Estados Unidos, contra las mafias de Estados Unidos que controlan todo el negocio del narcotráfico en Colombia, en América Central y más allá. Son las mafias de Estados Unidos quienes las controlan. Ellos lo saben bastante, pero cambiaron el relato
y ya no acusan de comunista a quienes quieren destruir. Era la acusación que hacían en las épocas de la Unión Soviética. Ahora entonces la acusación burda, digo yo, extravagante, estrafalaria, es narcotráfico. It's a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. Hoy Washington admite sin tapujos que en el caso venezolano solo le interesa controlar el petróleo, que consideran como suyo propio. Algo que todos sabíamos, pero que nunca antes admitieron tan abiertamente desde un gobierno estadounidense. Leed lo que acaba de publicar Donald Trump en este tuit delirante diciendo ese petróleo nos pertenece. El vídeo que acabamos de ver en el que literalmente dice tenemos que recuperar el petróleo que nos robaron. Venezuela ahora mismo está rodeada completamente por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Hasta que devuelvan el petróleo, decía aquí, hasta que nos devuelvan el petróleo solo va a ir a peor. Tal cual y sin metáforas. La administración Trump ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. También autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Pero según la agencia Reuters, Estados Unidos prepara operaciones que podrían respaldar acciones en Venezuela. Un despliegue militar que comenzó en agosto con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. Noticias Caracol reconstruyó minuto a minuto cómo se desarrolló la operación militar sin precedentes en la historia reciente que permitió la captura de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump dio la orden de ejecutar la operación Resolución Absoluta. Inmediatamente se desplegaron de al menos 20 bases militares y buques, 150 aeronaves, entre drones, helicópteros, aviones caza y de inteligencia, y se infiltraron por el Mar Caribe. A las 2 de la madrugada y 1 minuto hora Caracas comenzaron los bombardeos simultáneos en instalaciones estratégicas. Dieron y sin poner ninguna resistencia fueron entregados al grupo encargado de la extracción y aún en medio de combates abordaron los helicópteros que fueron escoltados por aeronaves piloteadas a distancia y aviones de combate que respondían a los ataques de la Guardia Bolivariana. Superaron a decenas de guardias armadas durante un feroz tiroteo y a las 3:30 de la madrugada aterrizaron en el helipuerto del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que se encontraba a unos 160 kilómetros de la costa de Venezuela. Horas después, los llevaron hasta la base militar de Guantánamo en Cuba, donde abordaron un avión Boeing 757 que los llevó hasta suelo estadounidense para responder ante la justicia. A las 12 del día llegó Nicolás Maduro a la sala A26 con la mirada en alto, con la frente en alto. Lo primero que dijo fue Happy New Year y le dio la mano a los asistentes, a los que estaban ahí. Tuve la oportunidad de estar justamente en la sala principal, en la sala en la que ocurrió esto. Estuve a 6 o 7 metros de Nicolás Maduro y también de su defensa y de Cilia Flores, de su esposa. Y fue a las 12 del día con 9 minutos cuando el juez Alvin Hellerstein le preguntó directamente si era Nicolás Maduro Moro. Él contestó que sí y dijo: soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por una intervención militar el sábado 3 de enero. Soy prisionero de guerra y me apego a los acuerdos de Ginebra. Esas fueron las primeras palabras de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos. Fui capturado en mi hogar, en Caracas, Venezuela, en una intervención militar. Insistió otra vez: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente. Fue lo que dijo Nicolás Maduro frente al juez Alvin Hellerstein.
De acuerdo con el diario estadounidense, el organismo modificó la acusación formal presentada contra Maduro y ahora describe al Cártel de los Soles como un sistema clientelar y una cultura de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. O por qué, apenas un par de días después de su secuestro, retiraron la acusación de que Nicolás Maduro lideraba un supuesto Cártel de los Soles, debilitando la postura de la Fiscalía a la hora de lograr una condena contra el presidente venezolano. Escuchen bien, resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó la afirmación que el Cartel de los Soles fuese real, es decir, dijo que no existía, ya eso se sabía. Lo peor es que esta información la sabía la administración Trump antes de ordenar el ataque criminal contra la capital venezolana, violando la soberanía del país, el derecho internacional y todo para secuestrar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, y utilizarlos como rehenes de guerra para hacerse del petróleo y tratar de controlar el país. Que ayer dijo, bueno, que en realidad el Cartel de los Soles no es un cartel de narcotráfico. El pasado, el Departamento de Justicia de ese país clasificó al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Hoy admitieron que no existe. Porque lo habían acusado de haber sido la cabeza de este cártel llamado de los Soles. Sin embargo, cambia, se deja de mencionar en este nuevo, digamos, expediente judicial que le hacen y que presentan directamente al juez. Les tienes que presentar pruebas. Y lo que creo que se ha metido, digamos, en una camisa de 11 varas la propia Fiscalía es que no se puede comprobar eso. Porque una de las acusaciones contra Maduro era que dirigía el Cartel de los Soles. Ahora resulta que el Cartel de los Soles no existe. Pero Noboa declaró el Cartel de los Soles como organización terrorista. Le puedo mandar los videos en que su bloque de asambleístas, y él mismo decía, ya tenemos las pruebas de la vinculación del Cartel de los Soles con el crimen organizado en Ecuador, con el correísmo, con la Revolución Ciudadana. Tenemos informes de inteligencia y la estructura del Cartel de los Soles. Y resulta que el Cartel de los Soles no existe. Durante años, Washington construyó un relato útil para su política interna y su política exterior. Un relato que decía, en esencia, que en Venezuela existía una organización claramente definida, jerárquica, casi como una empresa criminal con organigrama, y que arriba de ese organigrama estaba Maduro. Eso servía para todo, para justificar presión, sanciones, recompensas, operaciones titulares y para convertir la política exterior en un show doméstico. Pero aquí viene el giro inesperado. Cuando el caso pasa del teatro al tribunal, el guión cambia. El Departamento de Justicia ajustó su acusación y retiró la afirmación de que el Cártel de los Soles fuera una organización criminal formal como grupo real, autónomo y demostrable. Este es un momento sin precedentes y peligroso bajo un presidente que está cada vez más desequilibrado. La historia del imperialismo estadounidense está sostenida en mentiras para justificar el saqueo de países soberanos. Lo vimos con las inexistentes armas de destrucción masiva para invadir y vaciar Irak, y lo volvemos a ver con el llamado Cártel de los Soles. Ahora para quedarse con Venezuela. Apenas 3 días después del secuestro y arribo del presidente Maduro en Nueva York, supimos, por el New York Times, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habría eliminado toda acusación contra el presidente Maduro que aludiera al Cártel de los Soles como un grupo real. En otras palabras, reconocen que ese cártel nunca existió. Si usted cree ciegamente que Maduro es un narcotraficante porque así lo afirma Estados Unidos o lo han dicho desprestigiados blogueros como los de Miopía Politic, les recomiendo poner todas esas afirmaciones en duda. Simplemente quiero que sean un poco más objetivos y que no vuelvan a caer en las mentiras de Estados Unidos. Y es que, de verdad se los digo, todo esto pinta a repetir el mismo guión del Dirac, el mismo. Y si ya sabemos que el mentiroso miente, ¿por qué diablos seguimos cayendo en sus mentiras?